que pueden cambiar la vida diaria, la vida cotidiana de los ciudadanos de la ciudad de Necochea. A eso se dedica, y de controlar, por supuesto, a eso se dedica el Honorable Consejo Deliberante. Una de esas cosas tiene que ver con la rendición de cuentas, con saber en qué se gastó y en qué se invirtió el dinero de la municipalidad, que va recaudando a través de tasas, de impuestos y todo lo demás. Bueno, esa rendición de cuentas se presenta a través de lo que tiene que ver con la oficina de Hacienda de la Municipalidad de Necochea. Se presentan los concejales levantarán la mano o no si están de acuerdo con esa rendición de cuentas que se va a estar presentando y que ya fue aprobada en reunión de comisión. Para charlar de todo esto, lo convocamos a Bartolomé Zubillaga, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Política Económica del Honorable Consejo Deliberante. Bartolomé, bienvenido al aire de K2, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bueno, muy bien, acá tratando de informar y entendemos que es un tema repetido, que se hace, si se quiere, anualmente, pero nunca está de más, creo yo, repetir la definición y qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando llega la rendición de cuentas al Consejo Deliberante, así que el aire es tuyo para explicarle a la gente de qué van estos días en los cuales se aprueba primero en comisión y después llega a una sesión del Consejo Deliberante la rendición de cuentas. Bueno, como vos bien lo resumiste, año a año lo que se produce es lo siguiente. Primero un presupuesto, que quiere decir que se establece o se estima, mejor dicho, se estima, y nunca más válida esta palabra en nuestro querido país, lo que se va a gastar y cómo se pretende enfrentar ese gasto o esa inversión durante el año próximo. Es decir, por ejemplo, en el fines del 2022 se dice cuánto se va, vuelvo a decir, cuando se estima cuánto se va a ingresar y cuánto se va a gastar, y después, bueno, indudablemente se enfrenta al año 2023. Una vez terminado el año 2023, lo que se hace es una rendición de cuentas, lo que en una empresa sería un balance, es decir, se dice cuánto realmente ingresó, cuánto realmente se gastó y en qué se gastó. Esa rendición de cuentas es lo que se presentó ahora. Esa rendición de cuentas fue tratada en las comisiones que tengo el honor de presidir. Y bueno, y ahora se tratará en la sesión. En síntesis, lo que representa, digamos, esta rendición de cuentas es, como te decía, es en qué rubro se ha gastado, cuánto se gastó y cómo se afrontó ese gasto. Por ejemplo, la del 31 de diciembre del 2023, Sí. vamos a tener que se gastaron durante el 2023 18.838 millones, para hacerlo redondo, Sí. mientras que ingresaron 16 millones. Bien, Es decir, ahí te que voy hay... repreguntando para meterme un poco en el Sí, detalle sí, de la por favor. cuestión, Sí, Bartolomé. A ver, sí. dijiste y quisiste sacar la palabra se establece, porque claro, en un país con un nivel inflacionario como el que estamos viviendo, así como Ujú. nosotros no podemos armar el presupuesto de una casa, por supuesto no se puede armar el presupuesto de una municipalidad. ¿Cómo se Claro. hace? ¿Hay una variable de ajuste? ¿Se estima un presupuesto y después se da, si se quiere, un agregado de dinero en el presupuesto? Primero voy a los Claro. cálculos de gastos y después te voy a preguntar un par de cosas sobre lo que tiene que ver con la obtención de ese dinero también. Bueno, exactamente primero que está establecido por la ley provincial, la ley orgánica de las municipalidades, se establece que en un determinado momento vos tenés que establecer cuánto vas a estimar, como te decía anteriormente, tanto de gasto como de ingreso. ¿Cómo se hace un presupuesto? Bueno, como se hace en todas las empresas, pero con la parte que decís, cómo se hace en todas las empresas, donde vos determinás en cuánto va a tener, cuánto estimás que van a ser tus ingresos y cuánto pueden ser tus egresos. ¿Cuál es la gran diferencia? Una empresa, mes a mes, ajusta ese presupuesto, porque las variables en nuestro país, lamentablemente, año a año, hacen que por más que vos estimes en forma negativa, nunca llegás a la realidad. Bien, Por sí. ejemplo, durante el 2023, la inflación fue 211%. Difícil de calcular. Fíjate que uno seguía mucho por lo que informa el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina mes a mes informa cuáles son las expectativas de mercado. El famoso REM, relevamiento de expectativas de mercado. Sí. Y lo hace a través de casi 50 consultoras que son nacionales y extranjeras. Y lo gracioso, o lo preocupante, si quisieras decirlo, es que le erran. Es decir, Claro. 50 de las consultoras más importantes del país, privadas ellas y algunas del exterior, siempre le están errando en menos, lamentablemente, en menos, lo que va a suceder en nuestro país al mes siguiente. Eh, Imagínate lo que es presupuestar un año eh, donde, bueno,
que sucede después en la realidad. En la realidad vos podés tener más ingresos o menos egresos, estamos hablando de la municipalidad. En este caso en particular, Bartolomé, te consulto por números. Por ejemplo, de los 19.000 millones de pesos que se gastaron, ¿te acordás Sí. cuál había sido el presupuesto? Me parece que debe ser un número muy inferior, quiero decir, ¿no? No, muy inferior. Esperá que el dato lo debemos tener porque es el presupuestado contra el ejecutado, Sí. que también es una cosa que se presenta aquí, pero sí, por supuesto que es mucho menor. Producto primero y principal, por lógica, tengo la deuda. Está buscando el dato, me gusta. Le vamos a dar Claro. tiempo. Mientras tanto vamos a estirar Bartolomé porque tiene que tener el Claro. dato. No, Digo, está bien. Mirá, para te ser cuento. para ser más gráfico No, en te digo dinero, ¿no? El presupuestado fueron 15.000 millones Claro. y terminaron 119.000 millones. ¿Cómo se sustenta eso? Bueno, hay dos grandes formas, como lo harías en todas las familias, como bien dijiste vos. Sí. Porque a fin de cuentas la economía siempre se entiende por lo más simple. ¿Cómo haces cuando a vos no te alcanza el dinero? Te endeudás. Ok. En este caso, ¿cómo se endeuda la municipalidad? Con los proveedores. Gracias a Dios, la deuda, hay dos tipos de deuda que tiene siempre la municipalidad y que también se expone en la rendición de cuentas. Una deuda que se llama flotante, que es la deuda común, la del combustible, la del papel, la de lo que sea, Sí. y la consolidada que ya es con un convenio firmado. Por ejemplo, el convenio que se firmó con la basura. Bien, esa deuda, esos 4.000 millones, indudablemente se financiaron a través de ese tipo de deuda, y además de haber aumentado los ingresos, ¿no? La cuestión es que quedaron como 2.400 millones de pesos que ya han sido liquidados, ya han sido pagados durante el 2024. ¿Sí? Ok, o sea, la deuda, hoy podríamos, el título, si yo tuviese que titular ahora, es que la municipalidad está saneada. Por lo menos en No esos podría números. decir que para titular tendríamos que decir que la municipalidad, y aunque el título sería un poco burdo o precario, sería que la está peleando. Es así. Porque ¿qué pasa? Mientras se paga la deuda que viene en el 2023, se va asumiendo deuda en el 2024. Claro. Como la municipalidad siempre tarde o temprano lo va a pagar, es lo bueno que tienen los créditos de la municipalidad, ¿no? Es decir, como proveedor sabes que vas a cobrar. Claro. Quizás un poco más demorado, pero la vas a cobrar. Te consulto en particular, Bartolomé, respecto a la recaudación, que a ver, si uno no puede calcular la inflación o no puede calcular cuánto va a gastar, no me quiero imaginar lo que debe ser calcular cuánto vas a obtener y qué es lo que se obtiene, si es a través de tasas, si es a través de, si se quiere, subsidios, si es a través de la coparticipación, qué es lo que se mete en esa rendición de cuentas. Sí. Lo que se recauda tiene dos grandes vías. Una es las tasas, las tasas municipales y demás, que son los de cobro local, y el otro es la coparticipación. Bueno, acá hay una gran diferencia. Siempre recordemos que en la municipalidad lo que recauda son tasas. Sí. Es decir, que todo lo que nosotros pagamos está dirigido a que se cumplan todos los servicios. ¿Sí? Es decir, el hospital, la recolección de basura, etcétera. Obra sanitaria y demás. Mientras que la coparticipación es un porcentaje que determina la provincia, año a año, y te coparticipa de los impuestos que nosotros como ecochenses, bonaerenses y argentinos pagamos. Quiero decir, inmobiliario, en el caso de provincia, inmobiliario, ingresos brutos y todo, por ejemplo, lo que genere el puerto, en este caso, por ejemplo, para nosotros. Y a su vez la provincia, recordemos, que recibe una coparticipación del Estado Nacional a través de también cosas que pagamos nosotros. Por ejemplo, el IVA, o el impuesto a las ganancias, o el impuesto al cheque. ¿Sí? De toda esa masa de dinero, la provincia nos envió, en este caso, en el 2023, 8.400 millones de pesos. Es decir, el 52% de los ingresos que tuvimos. Mientras que las tasas fueron 7.000 millones. Es decir, generalmente 50 y 50. ¿Sí? Okay. 50 es el aporte local y 50 es el aporte. Ahora, nosotros sufrimos lo que se llamaría, vuelvo a utilizar una palabra muy precaria quizás, una doble Nelson. Porque por un lado tuvimos el 211% de inflación. Sí. La inflación del 211 es un promedio. ¿A qué voy? Que fármacos, que afecta por supuesto al presupuesto de salud, aumentaron 3.000%. Algunos fármacos, porque se utilizan bastante, 3.000%. Entonces, la inflación para la municipalidad fue más del 200%. Casi combustible, reparo en otro índice. Eso te voy a decir, el combustible fue más. Los aumentos salariales fueron muy cerca del 211. Bueno, entonces,
Eso por un lado. Y por el lado del ingreso, tenemos un menor ingreso del previsto, lamentablemente porque cuando llega un momento en que vos tenés que pagar o no las tasas, se define erróneamente, en mi caso, no pagar las tasas y sí pagar los impuestos, por ejemplo, provinciales. Y digo, ¿por qué te digo erróneamente? Porque voy al principio de la conversación. Es decir, la tasa que yo pago es para que por ejemplo, para tener el hospital, que es municipal, no provincial, para recolectar la basura, para tener algo de prevención, etcétera. Voy a un ejemplo gráfico. Me quedo en casa, Bartolomé, y me aparece el impuesto de las patentes de mi auto, que es provincial. Y claro. Me aparecen las tasas y yo debería bregar por pagar mis tasas, digamos, porque es el servicio que yo voy a utilizar inmediatamente. Exacto. Esto es fácil. Vos recibís la factura de tu celular y la patente del auto. Sí. Y tenés la plata solamente por pagar una de las dos cosas. Sí. Con la mano del corazón, ¿qué pagás? Hoy el celular. Sí, lógico. Sí. Es decir, nadie llama a la desobediencia fiscal, y menos desde mi punto de vista, que no somos nada. No, claro. Pero la realidad es que es más funcional, práctico y real pagar un servicio que pagar, en este caso, un impuesto cuando vos no tenés el dinero. Porque la realidad es que vos podés decir, bueno, está bien, parte de lo que te coparticipa vos en la provincia, parte de el pago de la patente. Bueno, es y no es, porque la realidad es que como todo va a un pozo y nosotros somos uno de los 135 municipios que discrecionalmente nos envían el dinero, porque es otra historia, digamos, nosotros no tenemos injerencia sobre la coparticipación, no es algo fijo, y bueno, yo insisto que para mí prevalece el pago de la tasa. Bien, es un dato, mira, que no lo pensaba sacar de esta entrevista, que la verdad que es muy interesante, visto de esta manera y justamente hablando de qué es lo que pagamos cuando pagamos una tasa municipal. Claro. Bartolomé, en lo que tiene que ver con la dinámica legislativa local, ¿qué puede llegar a pasar en la sesión? Vos presentás la rendición de cuentas y alguien no está de acuerdo. ¿Esto se tiene que aprobar, no se tiene que aprobar? ¿Qué pasa si queda desaprobada? Bueno, el tema acá, bueno, a ver, en las comisiones todos los concejales están de acuerdo, digamos, entienden lo que sucedió, porque el presidente principal viven en este querido país y sufren las consecuencias de la inflación y saben perfectamente que por más que hagas todos los cálculos que quieras, llega un momento que no sucede esto, ¿no? Fíjate que va a ser la primera rendición de cuentas que esta administración va a presentar después de 4 años con un resultado económico negativo, quiere decir que los egresos superaron los ingresos. Nosotros veníamos presentando al revés y hacía como más de 30 años que no sucedía, que la municipalidad no gastaba más de lo que ingresaba. Lamentablemente este año sí, producto, bueno, de todo lo que hablamos anteriormente. Sí. Esto lo entienden los concejales, pero bueno, cuando uno va a la sesión, ahí empieza a funcionar la política partidaria y bueno, seguramente hay algunos que apoyarán y otros rechazarán. En el caso de la rendición de cuentas, nosotros como Consejo Deliberante podemos aprobarlo también para que se entienda cuál es la rendición de cuentas. Primero habría que entender, y dame un segundo nomás, para entender la estructura de la municipalidad. Porque como estamos en un país que es presidencialista, se entiende que el intendente, como el presidente, como el Poder Ejecutivo, y acá no es tan así. Acá el Consejo, como bien dijiste, vos al presentar la nota, controla. Quiero decir que el Consejo es, el intendente es como si fuera un gerente de una empresa y el Consejo Deliberante como si fuera un directorio. Entonces, la rendición de cuentas es la presentación del gerente, por decirlo de alguna forma, en este caso el intendente, al Consejo que lo controla. Entonces puede decir que el Consejo diga, no, vos hiciste mal las cosas, no tendrías que haber gastado en esto, tendrías que gastar en lo otro, eso va a ser lo que se va a hablar en la sala, pero en este caso particular no sirve porque el que decide finalmente si estuvo bien o no la ejecución del presupuesto y de los gastos y demás, de todo el municipio, incluyendo el Consejo y por supuesto el Intendente, es el Tribunal de Cuentas. Okay. A lo que voy es que si se rechaza, como no ha venido sucediendo, porque no vamos a negar que los últimos años todos han salido en forma positiva, si se rechaza no hay inconvenientes para nadie porque nuestro Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas es el que decide si hubo un fraude, si estuvo mal. Y decime si me equivoco en esto, Bartolomé, la gran mayoría también de los gastos que hace la gestión, la gran mayoría están aprobados por el Consejo. Exacto. Primero tenía una aprobación del presupuesto. Sí.
¿no? Que fue en el año 2022, se aprobó. Y después hay ampliaciones y hay cuestiones dentro del presupuesto que se van aprobando a medida que se van produciendo. Entonces era como que no estaría de acuerdo con lo que yo voté a favor en algún momento, ¿no? Digamos que sería como una contraposición en el caso de que suceda. Voy con... Bienvenido a la política. Mi querido amigo. Bueno, voy con la última, Bartolomé. A ver, sí. Ya tenemos la rendición de cuentas sobre la mesa. Bueno, me evidenciaste los números. Hablaste en algún momento de que la recaudación no había sido la mejor de estos años respecto a que uno, a través de la inflación, tiene que elegir pagar una cosa y elegir pagar la otra. Respecto a eso, me parece que ya teniendo el veredicto, se va a trabajar de aquí en adelante para aumentar la recaudación a través del pago de tasas y en qué está el Consejo respecto a esto, ¿no? Bueno, ya tuvimos un aumento de tasas, bueno, previsto, quiero decir, en el año 2022, también cuando se presenta el presupuesto, se presenta como señalan los ingresos a través de la fiscal impositiva, que son las tasas, y después tuvimos un ajuste. Ahora en marzo, que se produce, bueno, porque yo no quiero explicar con un dato que no recuerdo bien, pero creo que si vos comparás la inflación con los últimos aumentos de tasas, la inflación había aumentado 500% más de lo que eran las tasas. Sí. Por lo tanto, ya es una cosa insostenible. Pero entonces, más allá de los aumentos, digo, en el nivel de cobrabilidad, de cobrarle a los que no pagan. De cobrabilidad no. La cobrabilidad siempre la estamos manteniendo más o menos en un 55-50%. Este último año 2023 puede haber bajado del 49%. Lo que pasa es que, lógico, un porcentaje en una masa tan grande de 5%, 6% te justifica el tema de que no te alcanzaban los recursos. Claro. Pero siempre se mantuvo, mientras nuestra administración siempre se mantuvo un poco más por arriba del 50%. En el 2023 casi el 50%. En administraciones anteriores hemos llegado a tener el 40% o menos todavía, ¿no? Bien, pero digo, ¿hay algún proyecto? A mí siempre me pareció un principio de solución, buscar en el otro 49, si se quiere, si tenés el 50 o en el otro 50, claro. Creo yo, y es una creencia por fuera de la política, que no todo ese 50% no podría pagar las tasas. Repito, es una creencia. Y me parece que ahí puede haber el principio de solución para aumentar el presupuesto para la municipalidad, ¿no? Y mejorar los servicios y todo lo demás. Eso es lo que se busca todos los años. Claro. Y se hacen apremios legales. Lo que pasa es que recordar que todo lleva a una cuestión burocrática, judicial, que demora y muchas veces le juega a favor del que debe, porque de alguna forma quizás lo ayuda a licuar su deuda a la inflación. Claro. Eso también es una realidad que ver, y por eso fíjate que nosotros vamos de moratoria en moratoria y los gobiernos nacionales van de blanqueo en blanqueo. Porque lamentablemente, esta circunstancia de la inflación te licúa muchas veces la deuda y bueno, hay muchos que se aprovechan de eso. Bien. Lamentablemente, la responsabilidad fiscal no es algo que campea en Argentina y por supuesto tampoco en Necochea, ¿no? Se trata, se hace, pero hay toda una cuestiones burocráticas y legales que lleva su tiempo. Por ejemplo, ubicar al contribuyente, que tiene otro domicilio, que bueno, entonces si vos no lo notificás, la deuda no... hay un montón de cosas que lamentablemente que se hacen, por supuesto que se hacen, pero bueno, el efecto no se nota en forma inmediata. Bien, bien. Bartolomé, muchísimas gracias por este contacto, que tengas buen día. Bueno, charlando un poco de la rendición de cuentas. Que tengas buen día, buen martes, ¿eh? Gracias a tu disposición. Un abrazo. Abrazo grande. Bartolomé Zubillaga es el presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Política Económica del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, se viene el tratamiento de la rendición de cuentas y acá vamos a estar para mirarlo por YouTube a ver qué vota cada uno. La entrevista.